Antes de empezar, este fanfic no es mío, este fanfic lo pueden encontrar en Wattpad y le pertenece a Kottenjoyer. En la descripción estaré dejando el link del fanfic para que vayan a verlo. Nuestras vidas ordinarias, capítulo 21, un cambio de nombre. Punto de vista de Kiyotaka. La víspera de los exámenes de mitad de periodo se desarrolló con una calma inquietante entre los estudiantes, especialmente los que estaban al borde de la expulsión. Curiosamente, una sensación de complacencia parecía haberse asentado sobre algunos de ellos. Gente como Orikita, Koenji y Kusida exudaban un aire de confianza, y con razón, dada su destreza académica. Sin embargo, otros, como Ike, Shinwara y Yamauchi, mostraron una seguridad infundada que contradecía su desempeño deslucido hasta ahora. En medio de su confianza infundada, Hirata se destacó como el único que instaba a sus compañeros a considerar ayuda adicional. Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos, ya que Ike desestimó con indiferencia la necesidad de preparación adicional. Ike, ¿sabes? Ni siquiera me preocupa el examen parcial. Mi autoestudio siempre ha ido de maravilla. Yamauchi, ¿sí? Yo también. En otro rincón de la sala, Karuizawa y Shinwara se apiñaban con otras chicas, lanzando miradas de desaprobación a algunos compañeros. Sus voces susurraban chismes, con cuidado de no ser escuchadas. Mientras la sala bullía de exceso de confianza y complacencia, cerré los ojos brevemente, intentando ignorar las inútiles justificaciones de estudiantes desprevenidos. La clase D se ganó su etiqueta por una razón, y los defectos inevitablemente seguirían siendo defectos. Mi atención se centró en Ai, conversando con Sakura. Sus habilidades académicas, aunque no excepcionales, habían mejorado significativamente gracias a nuestra colaboración. Al compartir con Ai los trabajos del año pasado con antelación, confié en que manejaría la información con responsabilidad, sabiendo que no caería en las trampas que acechaban a otros que recibían respuestas prematuramente. Ai. PSSST, Kiyotaka. Ai me susurró después de que Sakura se fue. Kiyotaka, ¿sí? Ai. Hoy es el día en que harás que Kusida reparta los papeles. Kiyotaka, sí. Debería entregarlos en unos 3 minutos. Observé a nuestros compañeros mientras Ai observaba la sala. Ai, me pregunto cómo reaccionarán. Ella silbó. Kiyotaka, supongo que será una mezcla de indiferencia, desesperación y agradecimiento. Ai, ya veo. Movió su silla junto a la mía. ¿Por qué? Kiyotaka, su egoísmo y exceso de confianza les impiden admitir que necesitan ayuda adicional. Se nota en su reticencia a unirse a grupos de estudio. Ai, a diferencia de Sakura y yo. Ai intervino con un dejo de orgullo. Kiyotaka, a pesar de eso, muchos saben que necesitan ayuda adicional. Espero un plan de estudio de última hora para muchos de ellos hoy. Ai, siempre tan observadora. Esbozó una pequeña sonrisa. Kiyotaka, es más razonamiento que observación. Ai. Entonces, ¿cuál es tu plan para esta prueba? Interrumpió. Kiyotaka, qué pregunta tan extraña. Haré todo lo posible para obtener los mejores resultados posibles. Ai, sí, y definitivamente te creo. Respondió con una mezcla de picardía y sarcasmo. Antes de poder responder, vi a Kusida dirigiéndose al centro del aula. Ya era hora. Ai, ¿qué miras? Preguntó Ai al notar mi mirada fija en el frente del aula. Pareció darse cuenta al ver a Kusida. Oh. Kusida. Disculpen, todos, ¿podrían prestarme atención? Toda la clase guardó silencio, prueba de la influencia que Kusida había adquirido en tan solo unos meses. Los únicos que parecían ignorarla eran Orikita y Koenji, lo cual no era de extrañar. Kusida. Como todos saben, los exámenes parciales son mañana, y quien repruebe será expulsado de la escuela. Sonrió, intentando que sus compañeros se sintieran tranquilos. Así que pasé los últimos días preguntando a algunos senpais, y al final uno me ofreció esto. Sacó un fajo de papeles. Hirata. Kusida, ¿qué son exactamente esos papeles? Kusida. Bueno, en realidad son los exámenes parciales del año pasado, que resultan ser también los de este año. Observé a mis compañeros mientras asimilaban la revelación. Sus ojos se abrieron de par en par ante sus palabras.
Kusida. Quería entregárselos para que no tuvieran que preocuparse por el mañana. La clase estalló en elogios y todos agradecieron a Kusida. ¿Y qué? Eres la mejor, Kusida-chan. Yamauchi. ¿Sí? Hirata. Muchas gracias por tu trabajo, Kusida. Durante unos 10 minutos, Kusida repartió papeles a nuestros compañeros. Todos solían responder con un gracias y empezar a hojearlos. Entonces, una carcajada sonora resonó en Koenji mientras hablaba por primera vez en días. Kusida estaba frente a él, aparentemente a punto de entregarle sus papeles mientras hablaba en voz alta ante la clase. Koenji, gracias, allá no voy. Dijo en voz alta mientras me miraba directamente. Y no gracias, no voy a necesitar ese papel. Miró a Kusida antes de irse con sus pertenencias. La clase se quedó en silencio por un momento mientras la puerta se cerraba detrás de él. Claro, Koenji tenía que causar problemas. Ojalá nadie piense nada al respecto, considerando que siempre dice cosas raras. Shinohara. Qué bicho raro. ¿Por qué le agradecería a ese solitario el trabajo duro de Kusida? Exclamó Shinohara en voz alta. Satou. Ignóralo. Y la clase en su mayoría me ignoró. Escuché a Ai dar un suspiro de alivio a mi lado, aparentemente preocupada de que la clase se diera cuenta. Ai. Estuvo cerca. Casi te atrapan. Kiyotaka. Me impresiona aún más que la clase lograra engañarse a sí misma pensando que sus palabras no tenían sentido. Ai. Pero ¿cómo supo que eras tú? ¿Se lo dijiste? Kiyotaka. No, no lo hice. Pero probablemente ya lo descubrió. Mientras nuestra conversación continuaba, fue interrumpida de nuevo, pero no por Koenji ni por Kusida. Fue Horikita, la chica de cabello negro sentada frente a mí. Horikita. ¿Por qué te dio las gracias hace un momento? Dudaba de mí. Y conocía parte de mis habilidades tras el encuentro con su hermano. Ai y yo nos giramos para mirarla cuando interrumpieron nuestra conversación. Kiyotaka. ¿Quién sabe? Quizás solo quería decirlo para molestar a la clase, como siempre. Ai. Sí, Koenji siempre dice cosas así. Ai me apoyó de inmediato. Su voz era tan perfecta que Horikita probablemente no tenía motivos para sospechar que le mentía. Horikita. Por alguna razón lo dudo. Kiyotaka. Supongo que es tu derecho sentirte así. Horikita. Aunque es un poco curioso que Kusida haya podido idear un plan así por sí sola. Kiyotaka. Es una chica muy inteligente, ¿verdad? Mantuve la calma y aparté la mirada de ella, hacia la ventana. Ai. Sí, estoy segura de que le costó mucho trabajo encontrar esos papeles. Horikita. No te metas en esta conversación. No te hablaba a ti. Horikita le espetó a Ai. Ella se giró hacia mí. Por alguna razón creo que tienes algo que ver con esto. Kiyotaka. Bueno, como dije antes, eres libre de pensar lo que creas, sin importar cuán incorrecto sea. Horikita. ¿No crees que soy idiota? Me miró fijamente. No soy como esos otros defectos de nuestra clase. Kiyotaka. Sí, solo eres un poco mejor, dije con indiferencia. Horikita. ¿Qué fue lo que acabas de decir? Me susurró. Kiyotaka. Nada, probablemente te lo estés imaginando. Ahora, podrías dejarme solo. Horikita. Está bien. Pero sigo pensando que esto fue obra tuya. Kiyotaka. Claro, suspiré. Bien hecho, Horikita. Lograste descubrir mi implicación. Ni siquiera intentaba ocultarme, pensé. A medida que transcurre el día, Kusida reparte los exámenes al resto de nuestros compañeros. Incluso Horikita, quien normalmente se resiste a recibir ayuda, los toma sin protestar. Todos se preparan para los exámenes parciales, con la esperanza de obtener buenas calificaciones. La falta de puntos privados ha afectado bastante a la clase. Era casi a diario que al menos 4 de mis compañeros se quejaran de algo relacionado con la falta de puntos. Sin embargo, a pesar de lo que debería ser un ambiente bastante alegre, algo no cuadra con Ai. Su actitud hacia mí ha cambiado. A pesar de su sorprendente extroversión, había un nerviosismo inusual en sus ojos. Noto sus frecuentes miradas hacia Chabasira y una extraña ligereza en su humor cuando la profesora está cerca. Es curioso. Nadie suele alegrarse al ver a Chabasira.
Algo le rondaba la cabeza a Ai, y supongo que al menos tiene que ver con la participación de la profesora. Al terminar la jornada escolar, me despedí de Ai y le permití irse antes que yo. Sin embargo, en lugar de salir, se quedó dentro, aparentemente esperando a que solo quedara Chavasira. Este comportamiento despertó aún más mi curiosidad. ¿Hay algo más en Ai de lo que parece? ¿Qué esconde y por qué Chavasira parece ser el centro de atención de este misterio? Decidí quedarme un rato, permaneciendo un poco fuera de la vista para observar su interacción. Punto de vista de Ai. Me quedé allí, a solas con Chavasira Sensei en el aula silenciosa. El silencio de la sala aumentaba la presión del examen inminente, pero mis preocupaciones no se limitaban solo al rendimiento académico. Las tutorías de Kiyotaka sin duda habían mejorado mis calificaciones, beneficiándonos tanto a mí como a Sakura, pero mi enfoque estaba en preservar el delicado equilibrio entre mi vida como idol y las exigencias de esta institución. El golpe de suerte anterior que mantuvo mi identidad oculta era demasiado improbable como para volver a confiar en él. Todos estaban demasiado preocupados por la impactante revelación sobre la verdadera naturaleza de la escuela como para anotar mi nombre en la lista. Esta vez, necesitaba una solución proactiva, aunque pareciera una apuesta arriesgada. Tú, Sensei. Chavasira. ¿Qué quieres? Se giró para mirarme con expresión neutral. Ai. Me preguntaba si podría, comprar algo. Arqueó las cejas ante mi pregunta. Chavasira. Bueno, si es algo material, seguro que lo encuentras en las numerosas instalaciones que ofrece la escuela. Su voz permaneció neutral, pero el desinterés que antes mostraba pareció desvanecerse. Ai. No es nada de eso, respondí con cierta seriedad. La verdad es que no me gustan esas cosas. Chavasira. Bueno, entonces eres una rareza en esta clase. Ai. Me preguntaba, ignoré su comentario. Chavasira. ¿Sí? Ai. Si pudiera pagar algunos puntos privados para cambiar mi nombre. Chavasira. ¿Ah? Se detuvo y se llevó una mano a la barbilla, pensativa, mientras pensaba. Bueno, ¿qué te hace pensar que puedo hacer eso? Ai. Bueno, dijiste que con puntos se podía comprar cualquier cosa, así que me preguntaba si yo podría. Mi voz se fue apagando. Debo sonar increíblemente estúpido ahora mismo. ¿Sabes qué? No importa, disculpa por hacerte perder el tiempo, Chavasira. Se puede. De repente, me animé al oír esas palabras. Bueno, claro, no podemos cambiar tu nombre oficial, pero sí podemos cambiarlo en los registros escolares. Ai. ¿En serio? Chavasira. ¿En serio? Su voz aún neutral. Ai. Guau, qué increíble. ¿Cuánto va a costar? Chavasira. Eso depende del alcance. ¿Quieres cambiarlo en todos los registros escolares, solo en tu tarjeta, o solo en los informes oficiales, como las calificaciones? Enfatizó las últimas palabras. Me quedé desconcertado. ¿Cómo lo había sabido? Ai. Sé cómo lo supiste. Chavasira. He leído tu expediente. Sé quién eres. Y sé en qué situación podrías querer que censuraran tu nombre. Ai. Entonces, ¿cuánto, Chavasira? 120.000 puntos. Me encogí un poco al procesar esa cifra. Ai. 120.000 puntos. Casi pude contenerme para no gritar. Sensei, ¿no es demasiado? Chavasira. Bueno, todo tiene un precio. Resulta que 120.000 es el precio por cambiar de nombre. Ai. Pero hace tiempo que no conseguimos puntos, y solo empezamos con 100.000, y, Chavasira. Si no puedes comprarlo, no lo hagas. Dijo rotundamente, cruzándose de brazos. No hay negociación. Ai. Bueno, supongo que ya está. Bajé la cabeza ligeramente mientras miraba al suelo. ¿Qué idea? Bueno, supongo que me despido. De repente una voz interrumpió nuestra conversación, una voz que me resultaba terriblemente familiar. Kiyotaka. Lo compro yo. Escuché la voz de Kiyotaka desde la puerta del aula y me quedé sin aliento, sorprendido. Miré a Chavasira y vi que sonreía con sorna ante el giro de los acontecimientos. Chavasira. Qué bueno que te unas a nosotros, allá no cogí. Kiyotaka. Pagaré los 120.000 puntos necesarios. Sacó su teléfono. Ai. Espera, Kiyotaka, puedes, Kiyotaka.
Piensa en ello como una forma de recompensarte por tu silencio. Ay, ¿qué quieres decir? Respondí confundido. Kiyotaka, bueno, te has guardado mi secreto, así que esta es mi forma de recompensarte. Además, la única condición es que sigas haciendo lo que has estado haciendo. Miró a Chabacira. Ella será nuestra testigo. Ay, entonces, dinero para silenciar. Kiyotaka, bajo cierta perspectiva, estoy seguro de que puedes verlo de esa manera. Ay, no tenías que hacer esto. Son muchos puntos. Kiyotaka, me sobran puntos. Chabacira, ahora, no quiero interrumpir lo que estoy segura de que es una relación romántica floreciente. Si nos permiten continuar con la transacción. Su voz era casi burlona. Me di la vuelta, sintiendo que mi rostro se calentaba antes de que Kiyotaka pudiera verlo. Lo miré de reojo, y estaba tan inmutable como siempre. Su expresión ni siquiera se alteró. Normalmente yo también debería ser capaz de mantener la compostura, pero cuando se trata de él, Kiyotaka, he transferido los puntos. Chabacira, recibí los puntos necesarios, un placer hacer negocios con ustedes. Y por cierto, de ahora en adelante, cualquier documento o informe oficial será Maeosino. Sonrió. Y allá no cogí, no pensé que esta sería nuestra primera interacción. Kiyotaka, yo tampoco, respondió. Por cierto, ¿por qué la ayudaste? Chabacira, ¿qué quieres decir? Kiyotaka, había dudado de sí misma y estaba a punto de irse, pero confirmaste que su plan funcionaría. Estoy seguro de que no harías eso por la mayoría de la gente. Le disparó. Chabacira, quizás solo me gustaba. Chabacira se encogió de hombros. O quizás quería algo más. Kiyotaka, muy bien, vámonos, Nos vemos mañana, sensei. Al salir del aula, un silencio nos envolvió. Caminábamos uno al lado del otro, con el peso de las preguntas no formuladas flotando en el aire. Mi mente se llenó de incertidumbres, preguntas que no podía ignorar. ¿Qué había oído? ¿Por qué estaba allí, escuchando? ¿De verdad conocía mi secreto? ¿Era esa la verdadera razón por la que gastó puntos en mí? ¿Y cómo los consiguió? A pesar de la agitación dentro de mí, mantuve la fachada familiar, el exterior pulido que llevaba en el escenario, en clase y con mis amigos. La voz de Kiyotaka interrumpió mis pensamientos y me tomó por sorpresa. Kiyotaka, si te lo preguntas, en realidad solo lo hice para pagarte. Ahora también estás obligado a guardar mi secreto. Parpadeé, desconcertado. ¿Cómo pudo comprender mis pensamientos? Tartamudeé, en mi intento de recuperar la compostura. Kiyotaka, y no escuché mucho. Solo cerca del final, cuando estabas a punto de irte. También preferiría que no cuestionaras cómo obtuve mis puntos privados. ¿Cómo supiste lo que estaba pensando? Me leyó por completo. Kiyotaka, ¿quién no lo haría? Se te notaba en la cara. Desvió la mirada, apartándose del camino a los dormitorios. Lo siento, o mejor dicho, Mae. Voy a hacer algo de ejercicio antes de volver a los dormitorios. He estado un poco ocupado y últimamente no he podido hacer mi rutina matutina. Nos vemos mañana. Pero esa dirección es donde nadie va nunca. Kiyotaka, exactamente. Y así, salió corriendo, dejándome solo con mis pensamientos. Sus palabras resonaron en mi mente. Lo tenías escrito en la cara. De ninguna manera, me susurré a mí mismo, con la revelación flotando en el aire. Nuestras vidas ordinarias, capítulo 22, examen parcial. Punto de vista de ella. Había llegado el día del examen, y en tan solo unos minutos, me sumergiría en los desafíos del examen. Al sentarme, observé a mis compañeros y vi sus habituales expresiones de nerviosismo y anticipación. Aunque yo mismo tenía algunos nervios, me sentía tranquilo ante el examen. El material que Kiyotaka me había proporcionado durante los últimos días había sido repasado a fondo, y prácticamente sabía las respuestas de memoria. Comparado con otras cosas que he tenido que memorizar en los últimos años, este examen fue pan comido. Sin embargo, no podía decirse lo mismo del resto de mis compañeros. Observé a Ike, Yamauchi y algunos otros repasando sus apuntes con desesperación, incluso en esos últimos momentos.
Era exactamente como Kiyotaka había predicho. Muchos se apresuraban a repasar sus materiales, con la esperanza de aprobar el examen. Chawashira entró en la sala y un suspiro colectivo emanó de quienes aún estudiaban sus apuntes. El examen estaba a punto de comenzar. Chawashira, como muchos ya saben, hoy es el primer examen parcial del año. Hizo una pausa y observó a su alrededor. Si no alcanzan el promedio, serán expulsados de la escuela. También es importante recordar que esta es una oportunidad para mejorar sus puntos de clase. Un murmullo recorrió la clase cuando la mención de los puntos de clase captó la atención de todos. Muchos de nuestros compañeros vivían al límite, administrando sus escasos puntos meticulosamente. Algunos los habían agotado por completo, recurriendo a la mendicidad o aprovechando las pocas opciones gratuitas que ofrecía la escuela. Incluso yo andaba un poco escaso, con solo unos 17.000 puntos restantes para los exámenes parciales. Había reducido mi presupuesto, gastando solo en artículos esenciales como comida. Sin embargo, no sentía la misma incomodidad que algunos de mis otros compañeros. Mi habitación podía estar un poco vacía, pero tenía una cama. La comida podía no ser la mejor, pero siempre estaba disponible y comestible. Era muy distinto del lugar donde crecí, e incluso cuando tenía dinero como ídolo, nunca gastaba mucho. Mientras tuviera comida y una cama, podía arreglármelas. Chawashira, el examen comenzará en cuanto reciban sus exámenes. Los entregaré en breve. Como siempre, está estrictamente prohibido hacer trampa y usar dispositivos durante el examen. Me concentré en mi escritorio, mirando el examen, mientras Chawashira Sensei caminaba por el aula. Era una sensación peculiar. Hacía unos días, la preocupación me dominaba hasta el punto de actuar distraídamente, un comportamiento que aún persistía en mis acciones. Sin embargo, en el momento presente, ante un examen que podría determinar mi destino en la escuela, me sentía extrañamente sereno. No había ansiedad ni miedo palpables. Al apartar la mirada, vi a Kiyotaka, mirando por la ventana como siempre. Mis ojos se posaron en la persona responsable de esta nueva sensación de calma y tranquilidad en mi interior. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí genuinamente en paz. Sonreí para mis adentros, reconociendo la fuente de mi satisfacción. A pesar de su modestia, Kiyotaka era extraordinario, alguien verdaderamente especial. Él era, un papel cayó sobre mi escritorio y al levantar la vista vi a Chawashira Sensei sonriendo con suficiencia, tras haberme entregado el examen. Debió de haberme pillado mirándola. Rompiendo rápidamente el contacto visual con ella, me concentré en el papel que tenía delante. Como Kiyotaka había predicho, las preguntas eran idénticas a las de los papeles que Kushida había repartido a la clase. La sonrisa que había adornado mi rostro al mirar a Kiyotaka persistió al comenzar el examen. Era realmente extraordinario. A pesar de sentirme una carga para él, estaba dispuesto a hacer lo que fuera para corresponderle. Paso de tiempo al día siguiente. Punto de vista de Kiyotaka. Miré mi teléfono, notando que faltaban 10 minutos para que comenzaran las clases, y me quité la sudadera que había usado para el ejercicio matutino. Mientras me dirigía a las aulas, los pasillos bullían de emoción y anticipación. Los estudiantes comentaban los resultados del examen, creando un ambiente lleno de suspense. Al entrar al aula, pude ver el impacto en los estudiantes de la clase. De muchos estaban sentados en sus escritorios, mirando el reloj con nerviosismo y moviéndose inquietos. La habitual despreocupación de muchos había desaparecido, reemplazada por una ansiosa anticipación, especialmente para aquellos que habían agotado todos sus puntos. Este examen podría ser su oportunidad de acumular puntos. Vivir de las sobras de la escuela era, sin duda, una experiencia desagradable, pensé. Si bien tener algún tipo de aporte mensual de puntos para mis compañeros les facilitaría la vida, también me beneficiaría a mí. Podría comer algo diferente a lo mismo todos los días sin levantar sospechas como estudiante de la clase de. Sin embargo, me sentía satisfecho con la situación actual. Era una pequeña molestia, no una preocupación importante. Me acomodé en mi asiento, observando a Ai y Sakura, enfrascadas en su conversación habitual a mi lado. Aunque dudaba de las calificaciones de algunos de mis compañeros en este examen, confiaba en que tanto Ai como Sakura al menos aprobarían.
Creía que ahí podría obtener la máxima calificación si así lo deseaba, dada su familiaridad con las tareas de memorización. Sin embargo, por alguna razón, dudaba que aspirara a la perfección. Por otro lado, no me sorprendería que algunos compañeros apenas lograran aprobar, incluso con acceso a todas las respuestas del examen. De hecho, sabía con certeza que uno de nuestros compañeros no tendría la suerte de aprobar. Al mirar a Oriquita, la encontré absorta de nuevo en algo que no despertó mi interés. Aislada como siempre, seguía siendo una solitaria, y a este paso, pasaría el resto de su tiempo en Ans completamente sola. Pensé en Manabu y el trato que había hecho con él. Quizás era hora de cumplir mi promesa. En ese momento, Chabashira entró al aula y el silencio invadió la sala. Sakura regresó silenciosamente a su escritorio tras conversar con Ai, y todos fijaron la mirada en Chabashira con una mezcla de anticipación y ansiedad. Chabashira. Como saben, ayer se realizaron los exámenes parciales de todos los alumnos de primer año. Se giró y sacó un papel, de espaldas a nosotros, mientras probablemente pegaba los resultados en la pizarra. Hoy se mostrarán los resultados, y cualquiera que no cumpla con los requisitos será expulsado de la escuela. Dicho esto, se apartó de la pizarra, permitiéndonos a todos ver los resultados del examen. Casi todos en la clase habían aprobado, y los vítores de celebración llenaron el aire, especialmente de estudiantes como Ike, quien probablemente se habría enfrentado a la expulsión sin mi intervención. Mirando a mi lado, vi que Ai estaba radiante. No solo había aprobado, sino que su nombre, antes Ai Oshino, ahora era Mae Oshino. Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte. Algunos nombres estaban marcados en rojo, pero solo uno era de la clase D. El de Sudo. Le faltó un punto para aprobar. Sudo. ¿Qué? Un fuerte ruido se escuchó detrás de mí cuando Sudo se levantó de golpe de su escritorio, con el rostro desencajado de pura ira. Esto no puede ser. Bueno, podría ser. Chabashira. Puedo asegurarle que esto no es un error. Sudo. Pero esto fue mejor que la calificación que obtuve en el primer examen. Chabashira. El requisito para aprobar es un promedio, lo que significa que fluctuará. También significa que siempre habrá algunos individuos por debajo del promedio. En este caso, ese eras tú. Sudo. Ve, Chabashira. Sudo, en breve te acompañarán fuera del edificio. Te sugiero que empaques tus pertenencias. Su voz permaneció fría mientras hablaba. Sudo. Esto no puede estar pasando. El aula resonó con el fuerte ruido de Sudo golpeando su escritorio con las manos. Chabashira ignoró su arrebato y simplemente salió del aula, dirigiéndose a lo que supuse eran las habitaciones de los profesores. Sudo se desplomó en su asiento, derrotado. Ahora es mejor que nunca, supongo. Miro a Oriquita y le toco el hombro. Ella se gira y me mira con una expresión fría. Oriquita, ¿qué quieres? Pregunta ella. Kiyotaka, ¿qué opinas de la expulsión de Sudo? Oriquita, es una lástima, y supongo que podría afectar nuestros puntos de clase. Pero lo hecho está. Esa era la respuesta que esperaba de ella, aunque mentiría si no dijera que estaba bastante decepcionada con Oriquita. No había comprendido los principios básicos de la escuela. Kiyotaka, ¿estás segura de que es así? Preguntó, intentando hacerla pensar. Oriquita. Ya oíste, Sensei, la decisión es definitiva. Será expulsado de la escuela. De todas formas, probablemente sea lo mejor. Sudo era una carga. No aceptaba nuestra, Kiyotaka. Eso puede ser lo que parece a primera vista. Oriquita, ¿qué se supone que significa eso? Su voz es tan aguda como siempre. Este va a ser un proceso largo. Kiyotaka, ¿cómo crees que se siente Sudo ahora mismo? Oriquita. Probablemente como si su mundo se estuviera desmoronando, y así es. Sin embargo, no veo qué tiene eso que ver con la situación actual. Kiyotaka, ¿cómo crees que se sentiría si alguien viniera a ayudarlo en esta situación? Quizás endeudado. Oriquita. Sí, Interrumpiendo sus palabras, me levanto y me dirijo a la puerta del aula donde Chabashira acababa de irse. No dejo de pensar que hablé con Oriquita y sigo caminando hacia la puerta. Sé exactamente lo que haría Oriquita. Al salir del aula, veo que Chabashira se ha acercado a ella. Kiyotaka.
Sensei. Se gira para mirarme con una ceja levantada, que se transforma en una sonrisa burlona al ver quién soy. Chabashira. Ya no cogí. ¿Qué podrías necesitar para venir a mí? Fingió ignorancia. Kiyotaka. Estoy seguro de que ambos sabemos lo que voy a pedir. Aunque creo que la conversación sería más prudente si estuviéramos en un lugar más privado. En el tejado, quizás. Parecía confundida con mis palabras antes de notar algo detrás de mí y su sonrisa se ensanchó. Chabashira. Qué excelente sugerencia, ya no cogí. Vayamos allí de inmediato. Dicho esto, ambos caminamos hacia la azotea. Después de llegar, Chabashira sacó un cigarrillo y lo encendió antes de volverse hacia mí. Chabashira. Supongo que se trata de la expulsión de Sudo. Kiyotaka. ¿Qué más? Chabashira. Qué desperdicio. ¿Verdad? Estoy segura de que Sudo podría haber sido una gran ventaja en cualquier evento físico. Una pequeña sonrisa le curvó la comisura de los labios. Sabía exactamente lo que hacía. Kiyotaka. Tiendo a estar de acuerdo con ese sentimiento. Chabashira. Qué lástima que lo hayan tenido que expulsar. Ojalá pudiera cambiar el resultado de alguna manera. Kiyotaka. Si tan solo. Ambos nos quedamos allí en silencio mientras la persona para la que estábamos jugando este juego de charadas simplemente continuaba observando. Kiyotaka. Me preguntaba si podría comprar un punto para el examen de Sudo. Es solo un punto, y recuerdo que dijiste que en esta escuela se podía comprar cualquier cosa. Bajó el cigarrillo mientras miraba fijamente. Chabashira. Esa es una petición importante, ¿sabes? Dices que los resultados se pueden manipular con puntos. Kiyotaka. Digo que esta prueba se puede manipular con puntos, y agradecería una respuesta. Chabashira. Es posible, aunque es una suma considerable de puntos. Dio una calada a su cigarrillo. No estoy segura de que alguien de la clase D pueda aportar esa cantidad por sí solo. Kiyotaka. ¿Cuánto? Chabashira. 100.000 puntos privados. Dijo con un dejo de diversión en la voz. Podría pagar los puntos ahora mismo y ahorrarme Sudo. Podría hacerlo. Pero eso frustraría todo este ejercicio. Kiyotaka. Qué lástima, solo tengo 50.000. Chabashira. Bueno, supongo que eso es todo entonces. Sudo estará Horikita. Espera. Justo entonces apareció nuestro espía no tan oculto. Estoy dispuesto a pagar los 50.000 puntos restantes. Chabashira. Horikita, no esperaba que fueras una fisgona. Chabashira la miró con una amplia sonrisa. ¿Segura que quieres gastar tus puntos en alguien más? Horikita. Sí, reafirmó. Estoy dispuesta. Chabashira. Muy bien. La transacción se realizará. Horikita y yo transferimos los puntos necesarios a Chabashira. Felicidades, has evitado la expulsión de Sudo. Con eso, ella abandona el tejado, dejándonos solo a mí y a Horikita allí de pie. Horikita. Tú organizaste esto, ¿no? Kiyotaka. No tengo idea de lo que quieres decir. Horikita. ¿Parezco alguien tan fácil de engañar? No lo pareces, pero lo eres. Kiyotaka. No responderé a esa pregunta. Horikita. ¿Sabías que haría esto y que me vería obligada a pagar? Me miró con los ojos entrecerrados. ¿Pero por qué? Kiyotaka. Es muy sencillo. Te falta la comprensión básica de cómo ganar y cómo funciona la escuela. Horikita. Lo haré, ella comenzó a interrumpir. Kiyotaka. Con esta experiencia, ahora sabes que en esta escuela todo se puede comprar hasta cierto punto. Horikita. Sí, ella permaneció en silencio antes de responder. Kiyotaka. Y ahora gastaste activamente tus puntos para salvar a un compañero de clase. No puedes ganar solo. Necesitas aliados. Horikita. No necesito a nadie. Kiyotaka. Claro. Me encojo de hombros. Pero no vendrían mal aliados. Me giré para mirar la puerta por la que salió Chabashira. Deberías decirle a Sudo que lo salvaste. Se sentirá en deuda contigo, ¿no? Horikita. Kiyotaka. No eres perfecto, Horikita, le digo mientras empiezo a alejarme también. Nadie lo es. Ni siquiera yo. Punto de vista desconocido 1. Qué interesante. Desconocido 2. ¿Qué pasa, jefe? Desconocido 1.
Aún tienes la lista anterior de puntuaciones del examen anterior, ¿verdad? Desconocido 2. Sí, lo hago. Desconocido 1. ¿Podrías abrirlo para mí, por favor? La figura desconocida le muestra la imagen a la otra. La primera figura se gira para mirar la lista de puntuaciones más reciente. Desconocido 1. Tal como pensaba. No había ninguna Mae Oshino. Desconocido 2. Oshino. Como el apellido del famoso ídolo Ai Oshino. Desconocido 1. Ah, un ídolo. Dijiste. Qué interesante. Nuestras vidas ordinarias, capítulo 22, 5, salvando a Sudo. Puede que me haya olvidado no de escribir esto en el último capítulo, así que, aquí estamos. ¿Tienes punto de vista? Había pasado un rato desde que Kiyotaka, Horikita y Chawashira Sensei habían salido de la sala. La mayoría de mis compañeros se habían marchado, sin duda rumbo a sus dormitorios, para celebrar haber aprobado el examen parcial. Todos excepto Sudo. Al girarme para mirarlo, vi la misma expresión de absoluta incredulidad en su rostro. No se había movido de su asiento en los últimos 15 minutos. Entendía por qué se sentía así. No podía imaginar cómo reaccionaría si me pasara algo así. Parecía un cachorro perdido, y lo rodeaba una sensación de impotencia. Aunque me hubiera gustado consolarlo, sabía que no me correspondía involucrarme. No podía hacer nada y su expulsión ya era definitiva. Quedarme en el aula no cambiaría nada, y había pasado demasiado tiempo esperando en el aula. Quería hablar un rato con Kiyotaka, pero podría hacerlo en otro momento. Empecé a recoger mis cosas y me puse de pie. Justo cuando estaba a punto de irme, la puerta se abrió y entró Chawashira Sensei. Tenía una pequeña sonrisa, casi críptica, al entrar en la habitación. Su presencia llamaba la atención. Horikita y Kiyotaka la seguían. Los ojos de Chawashira recorrieron la habitación como si buscara a alguien y se detuvieron, cuando aparentemente encontró a la persona que buscaba. Sudo. Caminó hacia el escritorio de Sudo, lo que lo hizo reaccionar de su desesperación y levantar la vista. Su rostro pareció decaer aún más al verla acercarse, probablemente esperando que le comunicara la noticia de su expulsión. No pude evitar sentir una punzada de compasión por él. Este iba a ser un momento difícil. Chawashira. Sudo, quiero felicitarte, dijo con calma. ¿Lo escuché bien? Al oír las palabras de Chawashira Sensei, mis ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Intercambié una mirada de desconcierto con Kiyotaka, preguntándome por el inesperado giro de los acontecimientos. Sudo. Espera, ¿qué? Parecía tan confundido como yo. Chawashira. Hoy no te expulsarán de la escuela. ¿Qué? Sudo. ¿Qué? Casi gritó la respuesta, levantándose de un salto del escritorio con una expresión de pura sorpresa y felicidad. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Chawashira. Eso no me corresponde a mí decirlo, respondió con calma a Sudo, que ya casi gritaba. Sudo. Esto es real, ¿verdad? No es ninguna broma. Noté que le temblaban las manos. Chawashira miró a Sudo con indiferencia mientras comenzaba a formular su respuesta. Se cruzó de brazos y casi parecía que no estaba particularmente absorta en el asunto. Chawashira. No. Si bromeara sobre algo así, rompería mi contrato como profesora. ¿De verdad que no estás expulsada? Su voz era neutra, pero con un ligero dejo de impaciencia al hablar. Sudo permaneció allí en silencio, aparentemente atónito ante el inesperado giro de los acontecimientos. No pude evitar preguntarme sobre las circunstancias que llevaron a este desenlace. Cuando Chawashira salió de la habitación, me giré para mirar a Kiyotaka y Horikita, esperando encontrar alguna pista en sus expresiones, pero sus rostros eran indescifrables. Chawashira. Bueno, eso es lo que venía a decirles. Me despido y espero verlos mañana en clase. Con esas últimas palabras, Chawashira se dio la vuelta y salió del aula, dejándonos solo a los 4 en la sala. Me giré para mirar a Kiyotaka, y él me miró fijamente y asintió levemente. Ya me contaría cosas después. Sudo. Entonces, ¿qué pasó? La voz de Sudo era vacilante. Parecía haberse calmado casi por completo, pero aún se le notaba cierta conmoción. También notó a Horikita y Kiyotaka, y dirigió su atención hacia ellos. ¿Qué cambió? Horikita.
Bueno, lo que pasó fue, antes de que pudiera completar su oración, Kiyotaka le interrumpió. Kiyotaka. Fui a hablar con Chawashira-sensei, pero Horikita me siguió y usó sus puntos privados para comprarte una sola marca. ¿Ah? Eso no parecía algo que Horikita haría. De hecho, fue bastante inusual que Kiyotaka interrumpiera el discurso de alguien. Sudo. Espera, ¿qué? Kiyotaka. Como dije, Horikita te salvó gastando algunos de sus puntos privados. Sudo. Pero no tenemos bastante escasez de ellos ahora mismo. Kiyotaka. Sí, casualmente tenía suficiente para pagar el aumento de puntos. Sudo. ¿De verdad? Miró a Horikita y Kiyotaka con incredulidad. Al hacerlo, su comportamiento cambió ligeramente. ¿De verdad hiciste eso solo para salvarme? Horikita pareció mirar incómodamente a Kiyotaka y suspiró antes de responder. Horikita. Sí, es cierto que usé mis propios puntos privados para salvarte. Sudo. ¿En serio? Horikita. Sí, respondió ella, aparentemente exasperada. Sudo. ¿Por qué? Su voz era una mezcla de gratitud y confusión al hablar. No creo que pensara que, de entre todos, Horikita sería quien lo salvaría. Horikita. Perderte, por mucho problema que representes para la clase, sería malo en general y podría haber afectado nuestros puntos de clase. Sudo. Oh. Se quedó en silencio. Creo que esta fue una de las primeras veces que vi a Sudo expresar genuinamente una emoción que no fuera ira y disgusto. Bueno, gracias. Horikita. Aunque espero que aproveches esta segunda oportunidad para empezar a tomarte la escuela más en serio. Sudo. Por supuesto. Horikita. Si tienes dificultades con alguna materia, puedo darte clases particulares, ofreció. Sudo. ¿En serio? Parecía sorprendido por la oferta. Horikita. Sí. Es por el bien de la clase que mejores tus notas. Sudo. Está bien. Acepto la oferta, Horikita. Nuestras vidas ordinarias, capítulo 23, un ídolo, un dragón y una obra maestra. Punto de vista de Ai. Al levantar la vista, oí el inconfundible sonido de la campana, que anunciaba el comienzo de nuestra hora de almuerzo. Por primera vez, al mirar a mi alrededor, noté que mis compañeros estaban mucho más animados que en los últimos días. No los culpo. Era la primera vez que nuestra clase tenía puntos, y por fin los recibiríamos. Mañana comenzaría un nuevo mes, y por primera vez desde principios de año, la clase debería las adiciones a sus puntos privados. Recogí mis cosas, busqué a Sakura y la vi saludándome con la mano, indicándonos que nos dirigiéramos a la cafetería. Respondiendo con una sonrisa, recogí mis cosas y me dirigí hacia ella. Llego enseguida, Sakura. La saludé con la mano. Necesito ir al baño rápido, nos vemos allí. Sonrió, algo que debería ser más a menudo, y se dirigió a la cafetería. Suspiré levemente al verla irse. Ojalá fuera así con todos los demás. Bueno, no importa, no tenía sentido pensar en hipótesis. Me di la vuelta para salir del aula y caminar por el pasillo, en dirección contraria a la cafetería, hacia el baño de chicas más cercano. Me detuve en una intersección y me di un ligero golpe en la cabeza. ¿Dónde estaba? Murmuré para mí en voz alta. Nunca se me dieron bien las direcciones. Está al final del pasillo a la izquierda, respondió una voz que nunca había oído. Vaya, qué extraño tan amable. Poca gente daría indicaciones con tanta facilidad. Me giré y vi a un chico pelirrojo, de primer año como yo, de pie con otros dos chicos detrás. Sonreí e hice una ligera reverencia. Gracias. Dándome la vuelta, comencé a caminar hacia el baño, siguiendo las instrucciones que el amable extraño acababa de proporcionarme cuando sentí un pequeño tirón en la espalda, seguido de un rápido espera. Del mismo chico que antes. Me giré de nuevo, ahora con expresión perpleja. El chico parecía tener una expresión de asombro en el rostro. ¿Qué estás haciendo? Ahora me tocaba a mí devolverle la expresión de confusión. ¿Vas al baño? No, lo entiendo, empezó, pero no te preguntas por qué te seguíamos, o por qué estábamos tan dispuestos a darte una respuesta, o por qué siquiera te escuchábamos. Lo pensé un momento. Supongo que podrían ser transeúntes, ¿no?
Ahora sí que necesito ir al baño, así que, en ese momento, sentí un movimiento repentino. Algo me agarró del hombro y me empujó al suelo. ¿Eh? No sé si eres tonto o si crees que lo somos, pero te seguí para tener una conversación privada. El chico bajó la mirada con una sonrisa burlona. ¿Me seguiste? ¿Sabía quién era? No, seguro que no, al fin y al cabo, lo sabía, sé quién eres. Mierda. Ay, Yoshino, qué raro lo que hace una ídolo famosa en ANS. Y más raro aún que uses un alias. Respiré hondo. La agencia nos había entrenado para momentos como estos. Si los fans nos confrontaban en público mientras intentábamos pasar desapercibidos, debíamos intentar hablarlo y llegar a un acuerdo con sus deseos, evitando armar un escándalo. Aquí no hay cámaras, continuó. Lo que hagamos aquí no se grabará. Por favor, bajé aún más el cuerpo. Les autografío las camisetas o me hago una selfie, lo que quieran. Pero déjenme en paz, por favor. Por segunda vez, el chico pareció sorprendido, e incluso dio un paso atrás. Quizás estaba funcionando, ¿qué cojones? Fue la breve respuesta. ¿Quiénes te crees que somos? Fans, respondí con vacilación. Al hacerlo, escuché lo que creí que era una palmada en la cara. No, dijo, sin duda, dándose una palmada en la frente. ¿No sabes quién soy? Se cruzó de brazos, casi expectante. Lo miré a la cara, estudiándolo. Definitivamente no había ido a ninguna de mis reuniones, recordaría su cara, y, al parecer, no le gustaba, ni idea. Respondí con la voz más alegre que pude. Bueno, se inclinó, soy el líder de la clase C y te estoy amenazando, ¿no está la clase C a un paso de ser defectuosa? Incliné la cabeza. Me refiero a la... Sentí que mi cabeza se estrellaba contra el suelo. No juegues conmigo, gruñó. Recuerda, aquí no hay cámaras. Nadie lo sabrá si decidimos hacer más cosas desagradables. Abrí los ojos de par en par. No, por favor, cualquier cosa menos eso. Te lo ruego. ¿Qué? No, no vamos a violarte. Me soltó la cabeza. No somos monstruos. Sí, dijo uno de los chicos que estaban detrás del chico pelirrojo, eso parece un juicio de carácter muy pobre. Me siento un poco insultado de que siquiera hayas sugerido esa posibilidad. Bueno, comencé, quiero decir, dijiste que me seguiste y mencionaste explícitamente que no había cámaras presentes, ¿qué otra cosa se suponía que debía pensar? Yo, tartamudeó al oír mis palabras. Bueno, eso no viene al caso. Sentí un golpe en la cabeza. Lo que quería saber es cómo conseguiste esos puntos privados para cambiarte el nombre. HM. Oh, no, no puedo decir nada al respecto, o si no, mentiré, reuní puntos de mis amigos y les pedí que contribuyeran. El chico se rió. No tienes amigos. Ay. Y además, si así fuera, alguien le habría contado al alumnado que a Yoshino, la ídolo, asistía a esta escuela. Me interrumpieron. No, pasó algo más. Me agarró del pelo y me lo levantó un poco. Dada nuestra conversación, sé con certeza que no fuiste lo suficientemente inteligente como para hacer nada de esto. ¿Quién fue? No había nadie, exclamé. No tiene sentido mentir aquí. Hay alguien en la clase de que hizo esto, y quiero saber quién. Me agarró del cuello. Cerré los ojos intentando mantener la compostura, al abrirlos simplemente respondí con una sonrisa de disculpa, lo siento pero no sé de quién estás hablando, de hecho estás sonando un poco loco ahora mismo. Cucu, qué gracioso eres ahora, ¿verdad? Jadeé al sentir su agarre tensarse. Voy a conseguir esa respuesta de una forma u otra. En ese momento, empezaron a resonar pasos por el pasillo. El chico siseó antes de levantarse y salir rápidamente del lugar, seguido por los otros tres, no sin antes susurrarme al oído. Me pondré en contacto contigo. Miré hacia donde venían los pasos. ¡Ay, no! No puedo dejar que me vean así, no ahora, no después de sentirme bien por fin. Tendré que responder preguntas. Kiyotaka dobló la esquina con la misma expresión inexpresiva que me había acostumbrado. Una sonrisa se dibujó en mis labios al levantarme y correr hacia él, abrazándolo, para su consternación. Kiyotaka, murmuré. Supongo que estuviste en una confrontación.
dijo, dándome una palmadita torpe en la espalda mientras hablaba, aunque aún manteniendo el mismo tono y expresión. Miré a mi salvador. Nunca antes me había alegrado tanto de ver el muro de piedra que era Kiyotaka. Sí, susurré en voz baja. Sabían mi nombre antes de que me lo cambiara, y querían saber quién era el responsable. Mi voz se fue apagando, esperando que se enfadara, tal vez incluso dudara si debería haberme ayudado. Está bien. Abrí los ojos de par en par. Mientras estés bien, eso es todo lo que importa. Me miró las manos con torpeza, y me aparté de él rápidamente. Ups. ¿De verdad te parece bien? Me tembló un poco la voz. Quiero decir, podría, lo digo en serio, respondió secamente. Todo va a estar bien. Me encargo. Vuelve a la cafetería. ¿No te está esperando Sakura? Ah, sí, olvidé por completo que ya debería estar en la cafetería. Asentí rápidamente e hice una reverencia. Gracias, Kiyotaka, por salvarme. Él simplemente negó con la cabeza. No hice nada. Su comentario solo me hizo sonreír más. No tienes ni idea. Dicho esto, me dirigí a la cafetería, aunque no pude evitar sentirme paranoico por si me seguían. No puedo creer mi suerte, Kiyotaka salvándome, tal vez, ahora, punto de vista de Ayano cogí tal como lo había planeado. Alguien mordió el anzuelo. Vi a Ai correr hacia la cafetería mientras me agachaba y notaba una pequeña abolladura en el suelo. El suelo es bastante viejo, pero no tan frágil como para doblarse fácilmente. Hubo un incidente entre Ai y alguien. Caminé hacia la intersección a la que Ai parecía dirigirse. Empezaba a pensar que esta escuela podría ser un poco aburrida. Me alegra que alguien haya mordido el anzuelo. Nunca fue casualidad que le cambiara el nombre a Ai. Sabía que si alguien era lo suficientemente listo, se daría cuenta de que había aparecido un nuevo nombre, y si era más listo, sabría que alguien pagó para cambiar el suyo. A partir de ahí, le preguntaría a su propio profesor si podía cambiar su nombre y descubriría que costaba 120.000 puntos privados, mucho más de lo que Ai habría tenido acceso. Si estuvieran dispuestos a llegar tan lejos, probablemente alguien intentaría hablar con Ai. Por eso puse un micrófono oculto en su teléfono hace unos días. Era inusual que Ai se detuviera de repente en un pasillo tan remoto. Sabía que alguien había mordido el anzuelo. Me incliné ligeramente, examinando el suelo. Por lo que he observado en la clase C, tienen una jerarquía rígida, regida por la violencia. Debió de ser el tirano de la clase C quien lo hizo. Casi estaba empezando a preocuparme de que esta escuela no estuviera llena de nadie interesante. Me levanté y empecé a caminar hacia la cafetería. A ver qué me puedes enseñar, líder de la clase C. Nuestras vidas ordinarias, capítulo 23, 5, patio de recreo. Punto de vista de Ayano Koji es extraño. En un principio, vine a ANS para experimentar cómo sería vivir una vida normal y tranquila. Pensé que, una vez liberado de mis ataduras, estaría contento con el poco tiempo que tenía. Matsuo probablemente deseaba eso para mí también. Y, en general, eso era lo que yo quería. Aprender a ser como los demás. Menos distante, más personal, más humano. Pero eso no fue suficiente. Incluso ahora, los observo desde una perspectiva privilegiada. Sus acciones, creencias, metas, esperanzas, todo tan trivial. Los entiendo, quizás incluso más profundamente de lo que ellos se entienden a sí mismos. Veo su verdadero ser. Ya sean arrogantes, cobardes o ilusos, lo veo todo. Sin embargo, no logro captar su esencia. El concepto se me escapa. Entiendo la mente humana, cómo piensa, por qué actúa como lo hace, pero no logro comprender qué la hace verdaderamente humana. ¿Qué es lo que me separa de ellos? ¿Cómo puedo salvar la brecha? Intenté ser pasivo, esperando que pintaran el lienzo en blanco que soy. Intenté hacer amigos, forjar relaciones. Pero, hiciera lo que hiciera, nunca pude ver a las personas como algo más que piezas que mover, ni a las relaciones como mecanismos que diseñar y controlar. La esperanza es para quienes carecen de los datos necesarios para sacar conclusiones efectivas. Y, a pesar de todos los defectos de mi padre, coincido con él en al menos una premisa. No soy como ellos. No puedo engañarme más. No me interesaba involucrarme más, provocar conflictos ni ser conocido.
Pero la oportunidad que se me presentaba era algo que jamás podría dejar pasar. ¿Por qué simplemente observar cuando puedes estudiar? Experimentar. El lugar donde quería aprender a ser como quienes podría haber sido. Quien una vez fui. Incluso mirando atrás, la pizca de ingenuidad, de optimismo dentro de mí, me parece tan extraña, como contemplar a un niño que no es mío, un reflejo imperfecto. Donde otros ven atributos y singularidad, yo solo veo defectos y debilidades que explotar. Sé que estos próximos años serán cortos y serán el único momento en que pueda experimentar la normalidad, en algún grado. Sé que mi padre usará todo su poder contra mí, y sé que al final triunfará, haga lo que haga. La verdad es que nunca salí del todo de la habitación blanca. Entonces, ¿por qué no hacer que la experiencia fuera lo más satisfactoria posible? ¿Por qué no poner a prueba de verdad los límites de la naturaleza humana? Sabía lo que ahí planeaba hacer, y me intrigaba. ¿Hasta dónde llega la gente para proteger una imagen artificial? Me dije que la dejaría en paz. Me dije a mí misma que no era asunto mío. Me lo dije a Sudo. Me lo dije a Oriquita. La red que he tendido será la primera de muchas. La primera prueba, el primer intento. Y si falla, aunque lo dudo, siempre habrá más por hacer. Después de todo, ¿por qué no crear mi propia habitación blanca? Punto de vista de ahí. La clase empezó como siempre, los estudiantes entraban poco a poco por la puerta, medio dormidos como siempre. Las mochilas caían sobre los escritorios, las sillas crujían y una charla informal llenaba el espacio. Pero mis ojos, casi instintivamente, siguieron a Ayanokoji mientras entraba y se dirigía al asiento junto al mío. Estaba tranquilo, sereno como siempre, sin un pelo fuera de lugar, ni el más mínimo cambio en su expresión. Parecía normal. Como si nada hubiera pasado ayer. Como si no me hubiera encontrado acurrucada en el suelo frío, magullada y conmocionada, apenas capaz de mantener la compostura. Él fue mi salvador, aunque dudo que alguna vez se considerara así. O que siquiera reconociera la gravedad de lo que hizo. La forma en que me dijo que lo manejaría, como si fuera solo una tarea más en su lista de pendientes, no entendía a qué se refería. Sigo sin entenderlo. Bueno, sé que Ayanokoji es inteligente. De una inteligencia aterradora. Pero es difícil imaginar a alguien logrando que Ryuen y sus matones se retiren. Aún así, por la forma en que se dirigió a su asiento, tranquilo, mecánico, indiferente, era difícil no creer que pudiera, no me dirigió ni una mirada. Ni un saludo. Ni una palabra. Simplemente se sentó y abrió su cuaderno como si fuera un día cualquiera. Quizás para él, lo era. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por el familiar sonido de la campana, y la puerta se abrió al entrar Chawashira-sensei. Las conversaciones informales cesaron al instante. Buenos días, clase D, dijo con tono seco y profesional. Como saben, ya estamos en el primer año de su vida académica en ANS. Debo decir, que estoy impresionada con su desempeño hasta ahora. Escuché a Sudo murmurar en voz baja detrás de mí. Oye, eso es mejor que todas las otras veces que habló de nosotros. Fue rápidamente silenciado por una de las miradas mortales características de Chawashira, y prácticamente pude escucharlo encogerse en su asiento. La escuela ha tomado nota de sus recientes esfuerzos, continuó, recorriendo la sala con la mirada. Como resultado, se le ha concedido una oportunidad especial para participar en una experiencia educativa fuera del campus, una que se aleja del ambiente habitual del aula. Hizo una pausa, dejando la frase en el aire por un momento. La clase intercambió miradas confusas. En 2 días embarcarás en un crucero. Eso llamó la atención de todos. Ike levantó la mano y Chawashira le indicó con la cabeza que hablara. Sensei, ¿qué haremos en el crucero? Una pregunta sorprendentemente reflexiva viniendo de él. Eso, dijo secamente, es algo que no puedo revelar en este momento. Solo espero poder ver a Kushida en traje de baño, sonrió Ike, deshaciendo por completo cualquier inteligencia momentánea que hubiera acumulado. Varias chicas lo miraron con disgusto. Kushida rió torpemente. Sudo rió. Chawashira ni siquiera se molestó en responder esta vez. Solo le dirigió una mirada penetrante antes de darse la vuelta y salir de la habitación. En cuanto se cerró la puerta, el aula estalló en cólera.
Los chicos se lanzaron a especular desesperadamente, mientras las chicas se apiñaban al otro lado del aula, intentando ignorarlos. Podía oír fragmentos de información, predicciones, ilusiones, quejas sobre el equipaje. Simplemente suspiré y me recliné en mi silla, dejando que el ruido se difuminara. Mis ojos se desviaron de nuevo, solo por un instante, hacia el chico a mi lado. No se había movido. Seguía con el mismo rostro indescifrable. Seguía con la misma calma. Ni siquiera parecía alguien que estuviera planeando algo. Pero algo dentro de mí me decía que sí. Me di la vuelta y crucé las manos sobre el escritorio. 2 días. Me pregunto qué debería llevar. 2 días después. Punto de vista de Kiyotaka. Había sido interesante observar cómo se comportaron mis compañeros en los días previos al crucero. Si bien no estaban tan caóticos como al principio del curso, muchos estaban claramente más agitados de lo que recordaba. Era justo lo que había anticipado. Estaban inquietos, y no podía culparlos del todo. Mentiría si dijera que no sentía al menos un poco de curiosidad. Fuera lo que fuese lo que la escuela hubiera planeado, estaba envuelto en suficiente misterio como para captar incluso mi atención. La hermeticidad de Chabacira solo había empeorado las cosas. O mejorado, según la perspectiva. Ahora, me encontraba en silencio al borde de una multitud que se acercaba lentamente. Estudiantes de las 4 clases murmuraban entre sí mientras contemplaban el enorme crucero atracado frente a ellos. El barco se alzaba sobre el puerto, un gigante blanco inmaculado que parecía más adecuado para vacaciones de lujo que para actividades escolares. Nunca había pisado un crucero, pero reconoció la maqueta. Una de las estructuras más referenciadas en las simulaciones geográficas de la Sala Blanca. Real o no, me resultaba extrañamente familiar. Al pie de la rampa de embarque, Chabacira Sensei dio un paso al frente. Su voz aguda atravesó el ruido ambiental como una cuchilla. Silencio, todos. La multitud se calmó. Los pocos susurros que quedaban se apagaron rápidamente cuando los estudiantes volvieron su atención hacia ella. Pasarán los próximos 5 días en este barco, anunció, señalando la nave que se alzaba imponente tras ella. Esto no son vacaciones. Es su primer examen especial. De inmediato, se escucharon gemidos y quejas murmuradas en todo el grupo. Examen especial. La voz de Ike se elevó por encima de las demás. ¿Qué clase de examen se supone que debemos hacer en un crucero? Preguntó Sudou, cruzándose de brazos y frunciendo el ceño. Chabacira los ignoró a ambos. Se dividirán en equipos según su clase. Al comienzo de cada día, cada equipo recibirá una cantidad de lo que llamamos puntos en blanco. Estos puntos deben ser asignados a una de 4 categorías: A, B, C o D por un líder de grupo elegido. Hizo una pausa y dejó que las palabras quedaran suspendidas en el aire. Una vez asignado un punto a una categoría, no se puede mover ni reasignar. Sin embargo, los equipos pueden intercambiar puntos libremente a lo largo del día. Se oyeron más murmullos entre la multitud. Algunos estudiantes ya habían empezado a susurrarles a sus compañeros. Al final de cada día, tu equipo lanzará un ataque contra otro equipo, eligiendo una categoría específica como objetivo. Si tu equipo tiene más puntos en esa categoría que el equipo atacado, la diferencia se suma al total del equipo defensor. Si tu equipo tiene menos puntos, recibe la diferencia. Si los totales son iguales, no ocurre nada. Los ataques solo los conocen los atacantes. Eso suena, extrañamente complicado, murmuró Ai en voz baja. El último día, continuó Chabacira sin inmutarse, cada equipo podrá realizar 2 ataques en lugar de 1. ¿Qué sentido tiene todo esto?, gritó alguien. Levantó la mano, interrumpiendo las quejas. Al final del tercer día, se revelarán los puntos totales de cada categoría. Cada categoría se puntúa individualmente. El primer puesto gana 3 puntos, el segundo 2, el tercero 1 y el cuarto no recibe nada. Respiró hondo. El equipo con la mayor puntuación combinada en las 4 categorías será declarado ganador. En caso de empate, ganará el equipo con la mayor cantidad de puntos en todas las categorías. El aire se volvió más denso. Los estudiantes asimilaban las reglas, la mayoría parpadeando con incertidumbre o frunciendo el ceño con leve frustración.
Me quedé quieto, con su mirada fija en Chabacera mientras la brisa marina me acariciaba la cara. Observé su postura. Controlada. Segura. No esperaba que lo comprendieran todo todavía. El verdadero aprendizaje ocurriría a bordo. Y el verdadero juego, como siempre, ya había comenzado.